Buenas tardes, estamos acá con el psicólogo clínico Néstor Reina y en este día vamos a hablar de lo que es el psicoanálisis. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces si quiero formular la primera pregunta. ¿Qué es el psicoanálisis y cuáles son las técnicas más empleadas? Ok, bueno, para mí, desde mi punto de vista, el psicoanálisis, más allá es una rama de lo que es la psicología, el psicoanálisis se encarga realmente de lo que es el estudio del inconsciente, la estructura de los procesos psíquicos, trabajar las instancias psíquicas. ¿Qué abordaje, qué temas aborda o qué instrumentos? Realmente abordaría lo que son los procesos de hipnosis, lo que sería trabajar lo que es la histeria colectiva, el trabajo de los sueños, interpretación de los sueños. Y parece polémico, pero también trabaja lo que son temas de conducta. A diferencia de modificación de conductas como tal, como el conductismo como tal, el psicoanálisis busca es trabajar el origen, el por qué la persona tiene esa conducta inadecuada, arraigada bien sea por una religión o por una cultura social. ¿Es cierto que existe una alta subjetividad en las interpretaciones durante el proceso psicoanalítico? Sí, lo que pasa es que la interpretación puede ser algo subjetiva porque depende también de qué es lo que espera la persona de la terapia. Si hablamos del modelo psicodinámico, sabemos que es algo más económico, es atemporal, tiene un tiempo de duración más recortado, a diferencia del psicoanálisis, que también suele ser más costoso. También depende mucho de la iniciativa y los recursos que utiliza el psicoanalista. Por lo menos, si utiliza la hipnosis en el momento más inadecuado, cuando es un proceso que no lo compete, obviamente hay iatrogenia porque no está utilizando la herramienta adecuada. Todo depende del origen, de ubicar realmente la problemática para saber si la herramienta que va a utilizar es la más acorde. Me estás diciendo que la subjetividad tiene que ver con utilizar de manera adecuada las herramientas según la problemática del paciente. Exacto, porque tiene que ver mucho que si por lo menos no es aplicar pruebas proyectivas, pruebas psicotécnicas por aplicar. Realmente no tengo que saber el por qué, tengo que hacer que la persona entre en conciencia sobre la situación, confrontarla sutilmente, para luego hacer un trabajo multidisciplinario, una relación ganar-ganar, donde la persona por cuenta propia y voluntad acepte el proceso terapéutico, esperando que los resultados van a ser a mediano o a largo plazo. Yo en realidad me abarcaba en el tema de la hipnosis, la interpretación del sueño, que para muchas personas suele ser algo subjetivo, o sea, desde el punto, el ojo clínico, podríamos decir en este caso, de que según su percepción de ellos es lo que agarran y trabajan desde ese punto de vista. Claro. ¿Qué opinas de eso? En cuanto por lo menos la hipnosis como herramienta, a diferencia de otros profesionales, hay que tomar en cuenta que la hipnosis realmente hay que formarse y saber realmente en qué situación aplicarla, porque la hipnosis como tal, como una herramienta es muy eficiente, pero lamentablemente cuando se utiliza bajo charlatanes, con otros instrumentos, con otros fines, eso es lo que se presta a malinterpretar la situación y pierde credibilidad y eficacia la hipnosis, porque la hipnosis no se practica en cualquier situación, realmente hay que saberla practicar, bien sea para una fobia, no todo tiene que ver con la neurosis, son ciertos procesos como hasta una simple fobia, cuando se detecta el origen, se busca trabajar eso poco a poco en el proceso terapéutico. Tengo otra curiosidad respecto a esto. Por ejemplo, se dice que el psicoanálisis se basa más para los neuróticos, pero no para otras enfermedades mentales. Sí, lo que pasa es que si hablamos del origen del psicoanálisis, obviamente si nos enfocamos en la historia, los primeros trabajos fueron relacionados a la neurosis. De ahí se va ramificando a la esquizofrenia, a la histeria colectiva. Pero realmente si nos enfocamos en lo que tú me preguntabas sobre lo que es el modelo psicodinámico, obviamente el modelo psicodinámico, a diferencia del psicoanálisis, sí se enfoca en la neurosis, pero también otros trastornos o patologías que no están ligadas del todo a la neurosis. Por lo menos lo que es una fobia, un problema de conducta, simplemente una situación irregular que le causa incomodidad a la persona que está arraigada a la infancia, pero no está encasillada sobre el criterio diagnóstico de que es una neurosis. Entonces me queda claro que el psicoanálisis no solamente abarca lo que es la neurosis, sino que ahora ya está abarcando otras enfermedades mentales. Porque si se enfoca solamente en lo que es el modelo psicodinámico, con esa colaboración, no es tan rígido como tal, simplemente sí puede abarcar mucho más. En su práctica profesional, ¿utilizaría el psicoanálisis como modelo terapéutico? Sí lo aplicaría como modelo terapéutico, pero depende de las circunstancias y las necesidades del paciente. Honestamente, yo soy una persona que me rijo más por lo que es el humanismo y el Gestalt, pero soy una persona que todo psicólogo debe ser práctico, debería ser no imparcial, debería aplicar cuando el momento lo compete y tiene los recursos, aplicar las herramientas. Yo en lo personal sí aplico el modelo psicodinámico, no con tanta frecuencia, porque en el campo laboral donde yo estoy no se rige mucho eso.
pero sí es una herramienta útil, solamente hay que saber con qué persona aplicarlo y si la situación se presta. Conforme a ello, ¿qué resultado ha obtenido aplicando el modelo psicoanalítico? Bueno, si supieras que por lo menos yo lo he aplicado en lo que es en el área organizacional, aplicándolo en selección y reclutamiento en Assessment Center, y es bien interesante los resultados porque he podido trabajar lo que se llama el inconsciente colectivo pues, de forma terapéutica, simplemente para mejorar el clima laboral. Y sí he tenido resultados satisfactorios porque simplemente me he enfocado en ver a las personas no como pacientes, sino como clientes, como lo rige lo que es la Gestalt. Son personas que no padecen, sino simplemente tienen una situación donde yo les voy a brindar un apoyo como una oportunidad de mejora. Quisiera saber su opinión, ya que en la actualidad quisiera saber cómo usted o cómo ha visto el psicoanálisis desde el punto de vista terapéutico. Bueno, el modelo psicodinámico y el modelo del psicoanálisis en forma terapéutica tiene mucha polémica porque, vamos a decir, las personas por el prejuicio de que tiene connotación sexual, aborda temas de perturbadores de la infancia, las personas prefieren acudir a métodos cognitivo-conductual, conductista, medios humanistas, simplemente por evadir esos temas, porque es una etiqueta social mal colocada en ese modelo terapéutico. Por ejemplo, Freud habla bastante que todo parte de un aspecto sexual. ¿Eso es cierto o no es cierto? Depende de cómo la persona percibe la información. Si yo te hablo sobre la instancia psíquica, cuando Freud habla por lo menos lo que es la etapa oral y anal, no hay que llevarlo todo a lo que es connotación sexual. Simplemente está refiriéndose de que en esa etapa de la infancia de una persona hay una reestructuración de la psique y pasa algo muy específico cuando la persona tiene un año, cuando refiere a la parte oral, igual la anal, lo que es la identidad sexual. Simplemente no hay que colocar los temas de una forma sexista para que la sociedad no lo malinterprete. Se toma bastante en cuenta también la historia que tiene la persona en particular, ¿no? Porque obviamente cada caso es particular y se debe de analizar de manera unánime y no generalizar, ¿no? Claro, porque simplemente yo no soy como quien dice un mago, un juez, que simplemente viene la persona con un problema y yo lo voy a sentenciar cuál es la herramienta adecuada. La persona tiene que estar en su estado de conciencia. El proceso terapéutico para hacerlo tengo que hacer un examen mental, historia clínica, tengo que darle unas asignaciones, abordarlo sutilmente y cuando se considere pertinente, puede ser a la 9ª sesión, a la 4ª, 5ª sesión, empieza la terapia. Cuando ya la persona tiene conciencia del problema y ya con las herramientas ya recolecté todo lo necesario para empezar a abordarlo. Y para terminar, ¿en qué aspectos o en qué casos no se podría dar el psicoanálisis? Mira, dependiendo, si yo por lo menos soy un profesional y trabajo en relación de dependencia, por más que yo considere que lo pudiera aplicar, por lo menos en recursos humanos, en la parte organizacional, hay aspectos que por más que yo quiero, por fuerzas mayores, no lo pudiera aplicar. Obviamente, por lo menos en el humanismo, cuando trabajo con clientes, que son personas que no padecen un problema, sino simplemente tienen una incapacidad que yo voy a trabajar es potencializarlo, ahí no aplico psicoanálisis. Lo que pasa es que el psicoanálisis se enfoca mucho más en un proceso terapéutico a largo plazo, mediano plazo, solo el tiempo lo dirá, no como otros modelos terapéuticos que ya tú tienes que ver resultados por la 5ª o 8ª sesión. Eso es relativo según la población que se trabaja. Bien, ¿qué recomendaciones daría a aquellas personas que estamos en el proceso de ser psicólogos? Lo primordial no es agarrar preferencias. Yo digo que usted tiene que ser como una hoja en blanco donde tienen que ser unas personas sin filtro, sin prejuicio, realmente ser curioso como todo psicólogo debe ser y pasarse una paseadita por cada modelo psicológico para que vayas adquiriendo herramientas. No te comprometas todavía a una escuela psicológica sin realmente saber realmente a qué se dedican las otras. Simplemente alimenten esa creatividad, esa curiosidad, de manera que luego tomen decisiones qué herramienta utilizar. Yo soy psicólogo humanista y gestal y en algunos momentos estoy aplicando modelos psicodinámicos, a veces aplico modelos sistémicos, porque depende de las necesidades. Yo soy psicólogo clínico y eso no me limita a mis competencias, pero siempre hay que trabajar lo que es la retroalimentación. Siempre hay que buscar el origen del porqué de las cosas, buscar afianzar el conocimiento y para eso están ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti.